Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Hernando Gamba Rodríguez. Soy estudiante de la Universitaria Agustiniana, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, cursando actualmente el programa de Administración de Empresas Virtual. A continuación, el objetivo de esta presentación va a ser presentarles la evolución del derecho laboral desde la época primitiva hasta las fechas actuales. Inicialmente en la época primitiva, en esta época el hombre vivía en hordas y manadas a expensas de la naturaleza, de la cual iba tomando lo necesario para su subsistencia. Ya luego con la llegada del sedentarismo, el hombre comenzó a ejecutar la división del trabajo y asimismo incrementar sus fuerzas productivas. Luego, en la época del esclavismo, en el año 400, este fue un modo de producción muy esclavista, en donde el sistema económico era ligado por pues, todo lo que correspondía a la mano de obra no remunerada. Es decir, pues que se ejecutaba un trabajo, pero pues sin ningún tipo de retribución a cambio, lo que era pues concluyendo a una forma esclava. Los esclavos eran esa fuerza de trabajo en la producción de bienes, en la mano de obra constructora o la servidumbre y a la vez pues digamos que a partir de ello un producto podría llegar a ser comercializado. En este momento de producción fue uno de los primeros en la historia económica de la humanidad y solía sostenerse en la captura de seres humanos, de comunidades o naciones enemigas dentro o fuera del marco de las guerras para someterlos y utilizarlos como esclavos. Ya luego, en la época del feudalismo, en el año 700, este fue un modo de producción que era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria de tierras. Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal. Este era un terrateniente que les imponía su orden particular, ejerciendo a la vez orden político y legal. Aunque en esto último intervenía también la iglesia, en donde pues el participante de la iglesia era el clero. Los campesinos o siervos eran los que pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo producido con su trabajo, a cambio de seguridad militar, orden, jurisprudencia. Además, se obtenía permiso para habitar porciones minúsculas del terreno en donde se asentaban sus familias. Luego, en la Revolución Industrial en el año 1760, fueron las dos terceras partes de la fuerza laboral correspondían a mujeres y a niños. El 50% de los trabajadores moría antes de los 20 años debido a los accidentes y a las pésimas condiciones de trabajo. En esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y asimismo pues las muertes y las mutilaciones ocurrían con bastante frecuencia. Con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y ambientes de trabajo se transformaron radicalmente. La principal característica de este periodo fue el inicio del uso de máquinas con el objetivo de aumentar la velocidad con el que se desarrollaba el trabajo. Así, mediante este método, también el objetivo fue incrementar la productividad y las ganancias. Luego, en la Revolución Francesa, en el año 1788, esta fue una revolución donde el conflicto social y político con algunos periodos violentos, con implicaciones con ciertos países de Europa que desafiaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Marcó el fin definitivo del absolutismo y originó un nuevo régimen donde la burguesía y las masas populares se convirtieron en una fuerza política dominante del país, quebrantando así las bases del antiguo sistema monárquico. Sus causas principales destacaban al mismo sistema monárquico el surgimiento de la clase burguesa, que había logrado poder económico e influencia en relación a lo político,
y asimismo se generó un descontento por parte de las clases populares y la expansión de nuevas y modernas ideas liberales. Esta crisis económica pues, fue una de las que afectó a Francia. Luego ya viene lo que es un poco más en Colombia, en esta línea de tiempo, en esta evolución. Llegamos aquí con la Constitución Política de 1886. En esta Constitución Política se favorecen aspectos del trabajo en donde se da la libertad de desempeñar cualquier oficio, cualquier labor y también pensiones para empleados con un periodo mínimo de 20 años. Otro dato importante fue la Ley 37 de 1905. En esta ley se declara como obligatorio el descanso para los trabajadores en los días de fiesta establecidos por la Iglesia, los cuales eran de carácter religioso y pues que no iban a tener alguna remuneración para el trabajador. Dato importante luego fue la Ley 57 de 1915. En esta ley se obliga a las empresas a realizar una indemnización y asistencia médica a los trabajadores en los accidentes que pudieran ocurrir en su jornada laboral. Vemos aquí pues que ya hemos sentado pues una evolución, un cambio en que ya se tenía más atención hacia el trabajador, más beneficios, pues los cuales hacían que su jornada laboral fuera pues mucho más enriquecedora, ¿no? Luego viene la Ley 53 de 1938, donde toda mujer que se encontraba en estado de embarazo y que estuviese trabajando en oficinas o empresas tendría derecho a la época o tiempo de parto y a una licencia remunerada por un tiempo de 8 semanas. Luego la Ley 96 de 1938, a través de esta ley se creó el Ministerio de Trabajo en Colombia con la finalidad de defender todo lo que corresponde a los derechos del trabajador y deberes del trabajador. Bien, en el decreto 3781 de 1949 se estableció la prima de beneficios y también el salario mínimo por primera vez, que correspondería pues a una remuneración estandarizada, establecida, pues por realizar un trabajo. Viene ya luego la Ley 50 de 1990. En esta ley se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones alrededor de las relaciones laborales y la seguridad social en Colombia. En la fecha 22 de octubre del año 2003 se determinan las condiciones y la cuota monetaria que deben ser dadas a los empleados por concepto de compensación familiar. El 29 de diciembre de 2010, el número de horas reglamentarias se fijó en un máximo de 8 horas diarias para los trabajadores. Entonces se estandarizó este tiempo como tal. Finalmente, a la fecha, la legislación laboral en Colombia pues trabaja prácticamente por cuatro aspectos importantes. Ellos son, primero, la remuneración laboral; segundo, la duración del contrato laboral; tercero, la seguridad social del empleado; y cuarto, las jornadas laborales. Es prácticamente lo que estamos viendo a día de hoy. Ha sido una evolución desde muchos años atrás, en donde los trabajadores han sido parte fundamental para el movimiento, el desarrollo, la mano de obra en las economías de cada uno de los países, de los territorios y continentes. Y pues nada, lo ideal es que se siga teniendo en cuenta mucho al trabajador, ya que es la base fundamental de las economías. Espero que les haya gustado la presentación, una presentación bastante concisa, con datos históricos y fechas importantes. Y bueno, muchísimas gracias por toda la atención. Que tengan una excelente tarde.